Ya, ahorita van a activar el chat, que no está activado, ya, para que me puedas enviar tu consulta, pero ¿tienes alguna consulta sobre esta semana en biología? ¿Algo que no te ha quedado claro? ¿Es referente a los Sí, ejercicios? es una pregunta de un examen de admisión. Ah, de examen de emisión, Ajá, de la semana, o creo que del primer tema, me parece. el primer tema. Ya, a ver, vamos a intentar resolverlo. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. En el ejercicio 7 de la semana 3, profesora, ¿por qué no podría ser la clave C? A ver, déjame buscar. Déjame bajarme esa semana. ¿Ustedes no han tenido la semana pasada tutoría? Sí, Porque ahora supuestamente estamos en la semana 4. A ver, déjame ver la semana 3. Ya, ¿cuál pregunta ya tengo acá en el ejercicio? ¿Cuál pregunta, la discúlpame? pregunta 7, la pregunta 7. La pregunta 7. En una expedición, esa, ¿no? A la Amazonía. Sí, profesora. Ya, en una expedición a la Amazonía descubren una nueva especie de planta con propiedades medicinales únicas. Al estudiar las células de esta planta, bajo el microscopio electrónico, observaron una estructura celular donde el retículo endoplasmático liso está notablemente desarrollado. ¿Cuál de las siguientes funciones del retículo endoplasmático liso mm, podría ser esencial para esta planta en la síntesis de compuestos medicinales? Síntesis de compuestos medicinales. Esta es la semana número 3. Por la semana. ¿Ya? El retículo endoplasmático liso en principio está relacionado con la síntesis de eh, lípidos, ¿no? Síntesis de lípidos y glucogenólisis y también en la detoxificación, ¿no? Detoxifica fármacos y compuestos potenciales dañinos, plaguicidas, herbicidas en las plantas, claro. Sí, bueno. A ver, déjame ver. Le han dado respuesta la B, ¿no? Sí, la clave daba la B, pero yo considero que debería ser la C. Ya, a ver, déjame ver si ha habido. Dame un minuto ya, por favor. No se preocupe. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Este, recién estoy viendo las.
ver. Mm. Ya, a ver, el retículo endoplasmático liso, ¿no? Está involucrado, como ya dije, en la síntesis y modificaciones de lípidos, ¿no? En las células eucariotas. También, ¿no? Encargado de la detoxificación de sustancias nocivas, ¿no? Pesticidas, químicos, ¿no? Pero en este caso, el retículo endoplasmático liso es crucial para la formación también de pigmentos fotosintéticos, como las clorofilas, ¿ya? Y otros carotenoides, que son importantes para poder captar la luz, ¿no? Y realizar todo el proceso de la fotosíntesis. Las modificaciones de estos lípidos, ¿no? Puede incluir también biosíntesis, ¿no? Formación de compuestos medicinales, ¿ya? Y metabolitos secundarios en las plantas, lo cual es importante, ¿no? Para una especie de planta que tiene propiedades medicinales únicas, ¿ya? Entonces, bajo ese esquema, bajo esa premisa de que esta es una planta con medicinales, una planta medicinal, ¿no? Que tiene compuestos medicinales, ¿ya? Bajo este esquema, solo cabría la posibilidad de la respuesta B, modificación del lípido para la formación de pigmentos fotosintéticos, ¿ya? Porque esta modificación de lípidos, como te comento, ¿ya? Puede incluir, está también relacionada a la generación, la biosíntesis de compuestos medicinales y de otros metabolitos que la planta está generando, ¿ya? Para su propiedad medicinal. Si nos hablara, por ejemplo, de que esta planta está cerca a alguna, alguna minera, alguna lugar de siembra expuesta a diferentes tipos de contaminación por sustancias químicas como pesticidas o algo así, definitivamente sería la C. ¿Ya? Sería la C. Pero en este caso, ¿no? Estos pigmentos fotosintéticos son necesarios, ¿ya? Para que la planta, ¿no? Genere sus propios metabolitos secundarios, sus propios compuestos medicinales. ¿Sí? Ok, profesor. Es por el contexto de la pregunta. Pero las funciones, sí, las dos, ¿no? Profe, le activaron el chat para enviarle mi pregunta. A ver, no, no me activaron el chat. No, chat no disponible, dice. Voy a avisarle otra vez a tutor. Ah, ya. No, no, no estoy proyectando. Ah, eh, ya.
¿Alguna pregunta adicional de esta semana o la semana pasada que tengan de la Profesora, clase que no les haya quedado claro? sí, profesora, ¿qué es la turgencia celular? Ya, muy buena pregunta. ¿Qué es tu urgencia celular? Tu urgencia, ¿ya? Tu urgencia es la presión que existe dentro de una célula, ¿ya? A consecuencia, por ejemplo, de la vacuola. En el caso de las células vegetales, ¿ya? En el caso de las células vegetales, tienen una vacuola muy grande, ¿no? Tienen una vacuola muy grande. Voy a poner alguna imagen, a ver. Ya. A ver, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profesora. Ya. Entonces, ahí, mira, ya, acá nosotros podemos ver que esta es la célula, ya, una célula vegetal, cuando está normal, condiciones, eh, condiciones normales, ya, condiciones de salinidad normal, dentro y fuera de la célula, ya, ella está así, de esa forma. Pero cuando en este caso la célula ha ingresado mucha agua dentro de la célula, porque de repente dentro de la célula, bueno, por lo general las células vegetales almacenan agua porque tienen esa capacidad de almacenar agua para momentos necesarios de sequía o momentos que no van a tener captación de agua, ¿ya? Ellas se ponen así, mira, todas gorditas, ¿no? Hay una presión, es la presión que ejerce el agua dentro de una célula vegetal contra su pared celular. Prácticamente la está aplastando la pared. No se va a reventar en este caso porque la pared la está aguantando, ¿sí? La pared la está aguantando, ¿ya? Entonces, lo que hace esta turgencia al final, ¿no? Le da resistencia a los tejidos vegetales, ¿ya? Le da resistencia a los tejidos vegetales. Entonces, ingresa bastante agua. Mira, la vacuola de la célula está bien grande. Las vacuolas en células vegetales son bastante grandes, justamente para poder almacenar agua. Y le da esta turgencia celular. ¿Sí? Ok, profesora. Ah, me dicen que ya está activo el chat. A ver, vamos a verlo. Ya, ahora sí. Ya. Ahora sí puede, Sofía, ¿podrías escribir tu pregunta? Una molécula de ADN está compuesta por la siguiente cantidad de nucleótidos. ¿Ah? Claro. Mm, Una molécula de ADN está compuesta por la siguiente cantidad de nucleótidos. A, adenina, 35% de adenina. C, 20%, citosina, guanina, 20% también. Determine si esta molécula de ADN cumple la regla de Chargaff. ¿Cuál sería la cantidad de nucleótido de timina? ¿Sí? ¿Y qué tipo de ADN?
¿Qué tipo de ADN es, respectivamente? ¿Qué tipo de ADN es, respectivamente? Examen de admisión 2024-1, el año pasado, área A, tipo 2, Escuela de Medicina Humana. Ya. Para comenzar, ¿qué nos indica la ley de Chargaff? ¿Se acuerdan lo que nos indica la ley de Chargaff? No ¿No? estoy segura. Ya, bueno, la ley de Chargaff, bueno, para comenzar, recordemos que nuestro ADN está constituido por 4 bases genéticas, ¿no? Adenina, timina, citosina y guanina, ¿cierto? Adenina, timina, citosina y guanina. Eso lo vimos en la semana pasada, me parece. En- ¿No? A la semana retrasada. A ver, déjame mostrarles. Sí, en la semana 3 vimos ADN, no sé si se acuerdan. Replicación, traducción de ADN. Y también en la semana número 1, cuando hablamos de biomoléculas, vimos ADN. A ver, déjame buscarlo. Ya. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, profesora. Sí, sí. Bueno, cuando hablamos de ADN, ¿no? O ácidos nucleicos, tenemos dos tipos de ácidos nucleicos, ¿no? El ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico, ¿no? ¿Hay diferencias? Sí, hay varias diferencias, ¿no? Eh, Están constituidos ambos por nucleótidos, ¿ya? Los nucleótidos son sus unidades más pequeñitas, y estas unidades pequeñitas están constituidas por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato, ¿ya? Va a cambiar las bases nitrogenadas entre un nucleótido y otro, ¿ya? Tenemos dos tipos de nucleótidos, dos grupos, ¿ya? Las purinas y las pirimidinas. Purinas tenemos a las adeninas y guaninas, y pirimidinas tenemos timina, uracilo y citosina. Citosina, timina y uracilo, ¿ya? Eh, Otra cosa es que el ADN está constituido por 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina, por estas 4, ¿ya? Mientras que el ARN está constituida por adenina, guanina, citosina y uracilo, ¿ya? No hay timina, ¿ya? No hay timina, hay uracilo. Reemplaza, ¿ya? La timina por el uracilo. ¿Está bien? Una peculiaridad que tiene el ADN, ¿ya? Una peculiaridad que tiene el ADN es que es una doble hebra, ¿ya? Es una doble hebra, como ustedes pueden ver acá, que corre de manera antiparalela, y que sus bases nitrogenadas, sus bases, se complementan. Es complementario, ¿ya? Es complementario. Entonces, eh, complementario, ¿ya? ¿Qué quiere decir?
que una base complementa a la otra. ¿Ya? Te dije que habían 2 purinas y 3 pirimidinas, pero el ADN solamente trabaja con estas de acá, ¿no? Con estas de acá. ¿Ya? Adenina siempre se va a unir a timina. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre. Nunca vas a ver adenina con guanina, adenina con citosina, no. Adenina con adenina, no. Adenina con timina, ¿ya? Se unen a través de 2 puentes de hidrógeno, ¿ya? 2 puentes de hidrógeno. Mientras que citosina siempre se va a unir a guanina, ¿ya? Siempre se va a unir a guanina, ¿ya? Entonces, una purina no se va a unir a otra purina. Una purina se va a unir a una pirimidina. Una purina se va a unir a una pirimidina. Nunca se van a unir 2 purinas, nunca se van a unir 2 pirimidinas. ¿Está bien? Siempre por 2 enlaces, adenina con timina y citosina con guanina por 3. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, Miss. Ya. Ahora, si nosotros pensamos en Chargaff, ¿ya? Si nosotros pensamos en Chargaff, ¿qué nos dice Chargaff? La suma de purinas es igual a la suma de pirimidinas. Exacto. La suma de purinas es igual a la suma de pirimidinas. Y tiene lógica por lo que yo te estoy diciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si te dice adenina más guanina debe ser igual ¿a quién? A la suma de timina más citosina, ¿cierto? Claro, es lógico, porque la misma cantidad de adenina debería haber de guanina, y si hay esta cantidad, si hay uno de acá, este de acá debe ser uno también. Y si esto es 2, esto debería ser 2. ¿Sí, sí o no? Sí, profesora. Ya. Entonces, ahora, la cuestión está, acá te han dicho por lo menos quién es adenina, tienes que acordarte, ¿no? ¿Quién es una purina y quién es una purimidina? No te están preguntando quién es una purina y quién es una pirimidina, pero te están, de manera implícita tienes que saberlo, ¿ya? De manera implícita tienes que saber quiénes son purinas y quiénes son pirimidinas, ¿ya? Entonces, purina, por ejemplo, para acordarnos de purina, agua pura. ¿Está bien? ¿Sí? Es una mnemotecnia, ¿no? Sí. Agua pura y te vas a acordar que las purinas son adenina y guanina. Y el resto, obviamente, que ya es pirimidina, pues, ¿no? Entonces ahí te vas a acordar de eso. En tu, en tu pregunta, en tu pregunta nos dicen, ¿no? En tu pregunta nos dice, em, pregunta nos ponen que tu molécula está compuesta de 35% adenina. Entonces, si está compuesto por 35% adenina, la adenina se va a unir ¿con quién? La timina. Lógico, solo con timina. Entonces, timina, ¿cuánto debería tener? 35. 35%. Ajá, 35%. 35%. Pero hay un pequeño detalle acá, ya hay un pequeño detalle acá, que todo debería ser 100%, pues, ¿no? ¿Sí? Todo debería ser 100%.
¿Por qué? Porque todas las bases deben sumar 100%, ¿cierto? Sí, Ya, entonces, pero si tú sumas, se pasa, ¿no? Tienes 110%. Entonces, esta Entonces no cumpliría. no cumple, no cumple. Ajá. Acá la alternativa es la B. ¿Sí? sí, ¿por qué desnaturalizado? Discúlpame, no te escuché bien. ¿Por qué desnaturalizado? El ADN desnaturalizado significa que es un ADN que está abierto, ¿ya? Es un ADN que ya no, que ha perdido su forma, que tal vez lo han calentado y está abierto. Entonces a ese se le dice un ADN desnaturalizado. Entonces probablemente no sea su molécula, no sea su hebra complementaria. ¿Entiendes? Probablemente, porque no está cumpliendo, ¿ya? Y acá lo único que te dice que si es una doble hélice, o sea, si fuera una doble hélice, sería lo que vimos acá. Esta es una doble hélice que está uniéndose. ¿Ya? Pero, ya. Entonces, acá nosotros vemos el ADN de doble cadena, una hebra de doble cadena. ¿Ya? Un ADN desnaturalizado significa que estos puentes de acá se han roto. Entonces, si esos puentes de acá se han roto, simplemente te está diciendo, ya no hay complementariedad, no son complementarios, entonces no se está cumpliendo la ley de Chargaff, ¿sí? No se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque en el caso de Chargaff, ¿no? Hay complementariedad y estos puentes unidos. Entonces, si está roto, podría haberse movido una hebra de la otra. Te está mostrando partes diferentes. Las dos hebras son diferentes, no son complementarias. ¿Entiendes? Sí, sí, Ya, muy bien. A ver, otra pregunta. Eh, ya, pero esta Profesora, es en otra. esta pregunta, ¿por qué no podría ser ecosistema? Esta pregunta es ya de semanas avanzadas. Es de la semana 1, pero vino en el primer examen del ciclo pasado. Ah, ya, sí, 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 perdón, perdón. Perdón. Sí, 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 tienes razón. Semana 1. Cuando hablamos de organización, ¿no? En la bahía de Paracas hay una zona rocosa, ¿no? Donde durante todo el año habitan cangrejos, estrellas, erizos y pepinos de mar, entre otras especies. Determine el nivel de organización en el que se encuentran todas estas especies. Ya, eh, ya, es comunidad, ¿cierto? Sí, o sea, la clave que ellos nos dan es comunidad, pero ¿por qué no podría ser ecosistema? Ah, ya, bueno. En este caso, ¿por qué no podría ser ecosistema? Porque el ecosistema
es un conjunto de comunidades, es mucho más grande. Acá lo único que te está hablando, si te hablaste solamente de la bahía de Paracas, ¿ya? En la bahía de Paracas hay una zona rocosa, hay agua, hay área de algas, hay arena, ¿ya? Si te dijeran todas esas cosas, ¿dónde habitan? Cangrejos, de repente en la zona rocosa, en la parte de las algas, hay zona de algas, entonces ahí estamos diciendo que hay algas, hay arena, por ejemplo, se habitarían diferentes tipos de organismos. Ahí estamos hablando de un ecosistema, la bahía de Paracas, como tal, la bahía de Paracas. Pero acá lo que te está diciendo es que hay una zona rocosa nada más. Dentro de esta bahía hay una zona rocosa, un solo ambiente, ¿ya? Un solo ambiente y en ese ambiente te están diciendo, ¿ya? Que hay, ¿ya? Y te están diciendo durante todo el año, ¿ya? Donde durante todo el año, se te están dando un tiempo, habitan cangrejos, estrellas, diferentes tipos de poblaciones, diferentes tipos de especies, ¿ya? Diferentes tipos de especies que habitan en un solo lugar, que es en esta zona rocosa, y en una sola época, ¿entiendes? En un solo lugar, que es la zona rocosa, dentro de la bahía de Paracas, y en una sola época, ¿ya? Que sería muy diferente, como te digo, si te dijeran bahía de Paracas. Está en una zona rocosa donde habita cangrejos, en la parte de, de las islas habitan las aves guaneras, en la parte pegada a los puentes, a los muelles, por ejemplo, hay muchas algas, habitan algas, ¿no? Entonces, ahí de repente ahí estamos hablando de ecosistemas como tal, el ecosistema de la bahía de Paracas, que tiene diferentes tipos de comunidades que se interrelacionan, ¿no? Eh, o una laguna, como te decía, donde podemos encontrar piedras, rocas, que son ambientes para algunas especies, el agua, donde habitan peces, la parte de arriba del agua, ¿no? En la parte más pelágica, más superficial, habitan unos peces, en la parte de fondo habitan otros peces, en la parte de fondo también tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de gasterópodos o algo así. Eso sí es un ecosistema, ¿ya? Pero en este caso es una comunidad. Ok, profesora. Ya, muy bien, chicos. ¿Tienen otra pregunta? ¿Alguna pregunta adicional? Lo del ADN quedó claro. ¿Consiguieron entender eh, replicación, transcripción, traducción? Ya, a ver, Sofía me puso otra pregunta. Miss, yo también tengo otra pregunta que es sobre el ciclo de Krebs. Ah, ya, pero ese es más adelante. ¿Sí? Ese es más adelante. Ya, podemos resolverla después si no les quedan dudas sobre las semanas, las semanas que acaban de pasar. Sí, Miss. Esto, Miss, ¿me podría explicar también sobre la transcripción, la traducción del ADN? Ya, sí, está bien. Ya. Ve mi pantalla, ¿cierto? Sí. Bueno, ya. Acá, solo para terminar esta parte, ¿no? El ADN, diferencias entre el ADN y el ARN, ¿no? Es que el ADN, mira, es una doble hélice, ¿ya? Las bases se complementan, siempre las bases son complementarias, ¿ya? Lo que les vino hace un ratito, la ley de Chargaff, es algo que siempre les viene, ¿ah? Así que no se olviden de acordarse de la complementariedad de las bases. Si no suma 100,
no son complementarios. Algo está pasando. Es otra cosa rara ahí que tienen. No es una doble cadena como tal. ¿Ya? El ARN, por otro lado, es una hebra simple, constituido, ¿ya? No tiene timina, tiene uracilo. En lugar de timina, tiene uracilo. ¿Ya? Obviamente que no tiene complementariedad de bases porque no tiene otra hebra, pues, ¿no? Solo tiene una hebra. ¿Ya? Una sola hebra. ¿Ya? Y esto es importante para ver la transcripción. ¿Ya? Miren, existen varios tipos de ARN que son importantes para el proceso de la transcripción. ¿Ya? El ARN mensajero. Como su nombre lo dice, es el que lleva la información del ADN, lleva el mensaje que tiene el ADN, pero no toda la información del ADN, no. Solo una porción, una parte de la información del ADN. ¿Ya? ¿Y a dónde lo lleva? Lo saca desde el núcleo, ¿ya? Desde el núcleo de la célula hasta donde se sintetizan proteínas, pues porque quiere sintetizar una proteína de repente, ¿no? Hasta la síntesis de proteína. ¿Dónde se sintetizan proteínas? En los ribosomas. ¿Ya? Los ribosomas. El ribosoma está compuesto de proteínas y RNA ribosómico. Ya se ensambla en estas dos subunidades. Ya, esta es la fábrica de las proteínas. Por aquí entra el RNA mensajero maduro. El RNA mensajero maduro para que pueda ser leído. ¿Ya? ¿Quién lo lee? El ARN de transferencia. Este ARN de transferencia se une a la porción de este algodón que tiene este RNA mensajero, esta porción que se une a este ARN, se llama anticodón, esto se llama anticodón y esto se llama codón. Ya se une, lo lee por complementariedad, ahí sí, por complementariedad, lo lee, lo ubica y RNA de transferencia carga su aminoácido, su molécula de aminoácido. Una vez que identifica la porción, dice, este codón me dice que es una lisina. Plum, deja su lisina. Y así pasa otro y viene otro ARN de transferencia cargando otro aminoácido. Ya, vamos a ver cómo se lleva a cabo la... semana 3 creo que era eso, ¿no? Si no me equivoco. Semana 3, un ratito ya. Ya, semana 3. Ya, acá. Este es el dogma de la biología molecular. Este se le conoce como el dogma de la biología molecular, que es el flujo de la información genética. Ya, desde la información genética, desde la secuencia de ADN hasta la generación de proteína. Ya, hasta la generación de proteína. Ya, el ADN, para mantenerse a través del tiempo y en todas tus células, recuerda que tiene que duplicarse. ¿Por qué? Porque nosotros constantemente estamos generando nuevas células, ¿cierto? Entonces, para que generes una nueva célula, esa nueva célula tiene que tener tu ADN. Recuerda que todas tus células tienen tu ADN total. Entonces, él se tiene que duplicar para darle a su célula hija, ¿ya? A ese proceso de duplicación también se le conoce como replicación.
¿Ya? Replicación. ¿Ya? Replicación. Entonces, ¿con qué fin se hace la replicación? De mantener la información genética a través del tiempo, a través de una célula y célula. ¿Está bien? Con ese fin se hace la replicación. Duplica su material genético para entregarle la información a las nuevas células hijas que se están generando. ¿Ya? Sí, Miss. Ya, esa es la primera parte. ¿Ya? Pero acá carga toda la información genética. Y eso está en el núcleo, ¿no? Pero imagínate que tú necesitas producir colágeno. ¿Ya? Necesitas producir colágeno. El colágeno es una proteína que está dentro de tu ADN, ¿no? La información para la producción de colágeno, la secuencia del colágeno está dentro de tu ADN. El colágeno es una proteína. Pero la información para crear el colágeno está acá. Ya imagínate, acá. Acá está la formación de colágeno. No en todo tu ADN. Porque todo tu ADN tiene la información para reconstruirte a ti enterita. ¿Sí? Está la información de cómo se hacen tus ojos, qué color tu cabello, qué color es tu piel. Todos los genes de ti están aquí. Todos los genes de un ser humano están aquí. Ya, yo solamente quiero colágeno, porque es el colágeno el que estoy necesitando, por ejemplo. Entonces, si tu cuerpo requiere colágeno, la célula va a comenzar a producir colágeno. Pero, ¿cómo? Ah, acá tenemos la información del colágeno. De acá tiene que salir. Ya, entonces, este gen, ¿no? Que ya está replicado muchas veces en muchas células, necesita sacar la información del colágeno para que llegue a ser proteínas. Pero acá el ADN, yo te he dicho que tiene toda tu información genética y está dentro del núcleo de la célula. ¿Ya? El núcleo y la célula. ¿Ya? Acá adentro está tu ADN. Está resguardado por esta membrana nuclear, está resguardado. Él no va a salir jamás del núcleo. ¿Por qué? Porque acá afuera pueden haber enzimas que se pueden comer, degradar al ADN. Y él no puede exponerse a la degradación porque si no perdería tu información genética, pues. ¿Cierto? Ya no podríamos reconstruirte, ¿no? Si en caso se necesitara, ya no podríamos porque ya se perdió toda tu información. La célula no sabría qué hacer porque se moriría porque no tiene información genética. Entonces, lo que sale de él nada más le va a copiar la información genética del colágeno. ¿Pero por qué no se copia enterito? Porque no es necesario, sería un gasto energético grande copiar enterito si solamente quieres colágeno. Entonces, él transcribe su información a una molécula de RNA, al cual se le llama RNA mensajero, el que solamente mensajero, ¿por qué? Porque lleva el mensaje nada más. ¿Cuál es el mensaje en este caso? Colágeno. Colágeno. ¿Ya? Pero transcripción está copiando su información, pero está copiándola no exactamente al detalle. No exactamente al detalle. ¿Por qué? Porque acá yo te dije que utilizaba 4 bases genéticas, A, T, C y G. ¿Ya? Le copia la información en una hebra, en una molécula de RNA, pero le transcribe. ¿Ya? A mí siempre me gusta decir que transcripción es como cuando tú no has venido a clases y le prestas el cuaderno de tu amigo, te prestas el cuaderno de tu amigo y te copias la clase, ¿no? Escribes, pero estás transcribiendo, no estás haciéndole una fotocopia, estás transcribiendo. ¿Por qué?
Porque puede ser que tu amigo haya escrito la palabra por qué larga y tú no, tú le escribes XQ. ¿Por qué? ¿Tiene la información? Sí, pero en otro tipo, en otro formato. En otro formato. ¿Ya? Entonces, acá es una doble cadena y le da la información al RNA mensajero en una sola cadena y le transcribe la información que está acá, acá. ¿Ya? Solamente en el caso del RNA mensajero es el que va a salir fuera del núcleo. Él no se va a exponer a salir del núcleo, solamente el RNA. El RNA. Entonces, lo único que sale del núcleo son los RNA mensajeros, ¿ya? Pero no salen así nomás desprotegidos, porque afuera del núcleo van a haber enzimas que van a digerir ácidos nucleicos, ¿ya? Van a haber enzimas que van a digerir ácidos nucleicos. Entonces, la verdad es que le manda con una cola polía acá, con muchas adeninas, como señales de reconocimiento para que afuera nadie se lo quiera digerir. ¿Ya? Y en una CAP5 acá, un señalizador también, ¿ya? Con esas cosas le mandan, para que salga del núcleo y se vaya ¿a dónde? ¿Dónde se lleva a cabo la síntesis proteica? En el ribosoma. En los ribosomas, exacto. ¿Y dónde están los ribosomas? ¿Dónde están los ribosomas? En el citoplasma. ¿Dónde? Están en el retículo endoplasmático Rugoso. rugoso. Ujú. Se llama rugoso porque ahí están los ribosomas encima de él. Y eso le da rugosidad. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, sale del núcleo el RNA mensajero y se va a buscar inmediatamente, no sale desnudo, sino que sale con estos señalizadores, ¿no? Busca al ribosoma que está sobre el retículo endoplasmático rugoso y le lleva la información. Ahí, en los ribosomas, es que se lleva a cabo la traducción. Ahí se lleva la traducción. Por eso que mira, ya salimos del núcleo y está sobre los ribosomas. ¿Dónde están los ribosomas? En el retículo endoplasmático. ¿Y qué es esto? Citoplasma, porque el retículo endoplasmático está en el citoplasma. ¿Ya? Y la traducción se llama traducción porque ya, o sea, yo te digo, ¿no? ¿Cómo lo veo yo? La traducción porque ya es otro idioma. Es como si esto fuese español, todo esto estamos en español, un español de Lima, un castellano de Lima, un castellano, no sé, pues de Piura, ¿no? Pero acá ya estamos en otro tipo de idioma, que estamos en chino, por ejemplo, ¿ya? Y para llegar a este idioma necesitamos un traductor. Entonces necesitamos la traducción. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de bases nucleotídicas, pero aquí ya no hablamos de bases nucleotídicas. Aquí hablamos de qué. ¿De qué hablamos acá? Aminoácidos. ¿Sí? Acá hablamos de aminoácidos. Entonces, es otro idioma, mira, completamente diferente. Por eso se llama traducción, ¿ya? Bueno, a mi estilo, traducción. Por eso se llama traducción. Replicación, el ADN se duplica. Replicación o duplicación. Transcripción, el ADN transcribe su información casi igual, pero no igual, de ADN a ARN, ¿ya? Una sola molécula, una sola hebra. Y luego este RNA sale del núcleo, va a buscar el ribosoma y ahí realiza el proceso de la traducción. Convierte esta información que está cargando en ¿qué? En proteína, en aminoácidos. En eso lo convierte. Lo está convirtiendo en el colágeno que tú necesitabas. ¿Sí?
Esto Entonces, es, sí, disculpe, en la traducción se da la síntesis de proteína sí. Si tú y la necesitas traducción se da en el retículo endoplasmático rugoso. en los ribosomas, que están en el retículo endoplasmático rugoso. Se da exactamente en los ribosomas. ¿Te acuerdas que hace un ratito vimos que los ribosomas estaban Y formados por dos? la transcripción, no, la transcripción no. No, la transcripción se da dentro del núcleo. Y después sale y se da en el ribosoma, en el retículo. Exacto, mira, solo lo que sale son estas cositas rojitas. Solo lo que sale es RNA mensajero. No sale, no sale jamás ADN, ¿ah? Nunca sale ADN del núcleo. ¿Sí? Sí, profesora. Ya. ¿Alguna pregunta más de eso? ¿Está ahí todo claro? Pasamos a replicación exactamente. ¿Quieren ver esto? Replicación, transcripción, así, tal cual. Lo que acaba de explicar es un resumen de todo eso, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, esto es lo general, ¿no? Ahora, ¿O hay ¿cómo se da algunas cada proceso? específicas para tener en cuenta? ¿Cómo? Discúlpeme, no les escuché. ¿Cómo Ok. actúa el RNA ribosomático? ¿Cómo actúa? Ajá, ¿qué es lo que hace? No me queda claro. Ya. Hay diferentes tipos de RNA. ¿Sí? Te dije que había el RNA mensajero, que es el que lleva la información, ¿ya? Que es el que lleva la información del ADN hacia el ribosoma. Tenemos el RNA ribosomal, que también es otro tipo de ARN. Él hace parte de los ribosomas. Este ARN ribosomal es importante para la función de los ribosomas. ¿Ya? Hace parte, integra a los ribosomas, junto con proteínas. ¿Ya? Es un componente estructural y funcional de los ribosomas. ¿Está bien? Y los ribosomas, como ya les acabo de decir, es la maquinaria donde lee el ARN mensajero y lo va a traducir a proteínas. Ahí es donde se produce, es la maquinaria que hace eso. Adicionalmente tenemos el RNA de transferencia. Como lo vimos hace un ratito, el RNA de transferencia es como una T. Y acá cargaba los anticodones, ¿no? Los anticodones, y en su superficie cargaba el aminoácido que iba a dejar. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. ¿Había otra pregunta? ¿Alguien también me estaba diciendo algo? Chicas, ¿alguien me estaba diciendo algo? ¿O no? Sí, esto le decía, si es que eso es un resumen de ¿De todo, o esto? hay algunas especificaciones que tener en cuenta. ¿Es de esto me dices, por ejemplo? No. O sea, Ajá. sí, claro, te estoy hablando de todo el proceso, pero sin detallar, ¿ya? ¿Cómo se lleva a cabo la replicación del ADN? ¿Cómo se lleva a cabo replicación o duplicación es lo mismo? ¿Cómo se lleva a cabo la fotocopia del ADN? Fotocopiarse, duplicarse, replicarse, lo mismo, ¿ya? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, el ADN es una doble cadena que para primero copiarse necesita abrirse, ¿ya? Necesita abrirse. Y ahí tenemos que primero necesita abrirse a través de las horquillas de replicación. Se llama horquillas de replicación, lugares donde se van a abrir. Se abre el ADN y comienza a fotocopiarse. ¿Ya? Ahí tenemos a la helicasa, una enzima. ¿Ya? La helicasa es una enzima que nos permite
abrir el ADN, ¿ya? Abrir el ADN, ¿ya? Desenrolla la doble hélice, separa las hélices, ¿sí? Este es el helicasa. ¿Está bien? De esta manera permite que otras enzimas puedan entrar a trabajar, a comenzar a fotocopiar la hebra de ADN. Entonces la helicasa abre las cadenas del ADN. Abre, ajá, abre, Ay, ¿sí? Esta es la helicasa. Abre al ADN. ¿Está bien? Ahí y comienza. las horquillas de replicación. Son burbujas, es el lugar donde se va a llevar a cabo la replicación, ¿sí? Es el lugar Ya, donde se y va a ahí llevar a cabo la replicación, la ¿sí? helicasa las cadenas. Ajá, el helicasa abre las cadenas, ¿no? Y luego tenemos a la topoisomerasa, es una serie de enzimas, ya varias enzimas que van a comenzar a trabajar, ¿ya? La topoisomerasa, ¿ya? Eh, evita el superenrollamiento del ADN que se produce al momento que se comienza a abrir pues, porque imagínate, tú agarras dos hebras, lanitas, por ejemplo, y enróllalas. Y en el medio, ábrelas. En el medio desenrollado, ábrelas. Si tú abres ahí, vas a generar tensión en los extremos, y en los extremos se va a superenrollar, ¿cierto? Porque estás jalando en el medio, ¿no? Entonces, esta topoisomerasa lo que hace es alivia la tensión o alivia el superenrollamiento que se va a hacer, ¿ya? Que se va a hacer, que se produce en el ADN durante la replicación, ¿sí? Sí, profesor. Sí, Ya. Entonces, viene y se pega la helicasa, ayuda a abrir. eh, un ratito, chicos, un ratitito, por favor. ya, mis. Ya, ahora sí, ya. Entonces, abre, ¿no? Se genera la horquilla, esta abre, mantiene abierto para que no se enrolle, y esta, la topoisomerasa, evita la tensión, evita de que se siga superenrollando esta parte. Pero ahí no acaba, ¿ya? Una vez que se abre, ¿ya? Necesita a la primasa, otra enzima, ¿ya? Esta primasa lo que hace, ¿ya? Es colocar una secuencia pequeñita de ADN que va a iniciar el trabajo de la replicación, ¿ya? Que va a iniciar el trabajo de la replicación. A esta porción pequeñita, ¿ya? A esta porción pequeñita, ¿ya? A esta porción pequeñita se le conoce como primer, ¿ya? Esta porción pequeñita es un primer. Primer o cebador, ¿ya? Así lo van a poner, primer o cebador, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay algo que tiene que dar origen, ¿no? ¿Cuál va a ser el inicio de la nueva cadena? ¿Ya? Esta es la cadena, ¿ya? Así, esta es la doble cadena, esto se abre, y acá al inicio
se va a unir un primer. Un primer chiquitito. Pocas bases, 5, ¿ya? 5 bases. 5 bases genéticas acá. 5 bases. ¿Quién lo puso? ¿Quién nos ayudó a ponerlo? La primasa. Otra encima. ¿Ya? Otra encima. ¿Ya? Y ahí comienza el proceso de la replicación. Comienza a polimerizar, perdón. Ahí comenzamos la polimerización. ¿Qué es la polimerización? A partir de este primer comienzan a adicionarse los otros nucleótidos a esta cadena. Chun, 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 chun. Comienza a crecer la cadena. Nucleótido, otro nucleótido, otro nucleótido, otro nucleótido. ¿Sí? Lo mismo pasa acá. ¿Ya? Un primer, ¿ya? Y luego un nucleótido, otro nucleótido. Pero ¿quién coloca los nucleótidos? ¿Quién ayuda a que estos nucleótidos se peguen? Otra enzima llamada ADN polimerasa. La ADN polimerasa es la enzima, ¿ya? Encargada de hacer la polimerización, o sea, de hacer que esta cadena crezca, que se incorporen más nucleótidos y comience a crecer. ¿Sí? Comienza a crecer. Miss, entonces a partir del primer se da la polimerización. Sí. A partir del primer se lleva a cabo la polimerización. Pero hay otro detallito más que necesitan saber del primer. El primer son 5 bases nucleotídicas, ¿sí? Pero en este caso, este primer comienza con un ARN. Estas 5 bases es un ARN. No es una molécula de ADN como tal. ¿Ya? Es un ARN. Y que luego, bueno, esto crece, 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 crece. Pero esta nueva cadena de acá, crece por acción de la polimerización, por la ADN polimerasa. Pero esta cadena de ADN no se puede quedar con ese pedacito de ARN acá, pues, ¿no? Porque no es híbrido, ¿no? Es ADN, no es ARN. Entonces, ¿qué pasa? Viene una exonucleasa, perdón, viene otra enzima, ¿ya? Que tiene la capacidad de cortar y eliminar porciones, ¿ya? Cortar y eliminar porciones. Entonces, viene esta otra enzima, una exonucleasa, y corta, ¿ya? Corta. Elimina a ese primer. Lo saca. ¿Por qué? Porque porque no lo necesita, porque ya se hizo la cadena de ADN y esto está de más. Lo corta y lo elimina. Lo elimina. Y en su lugar, otra vez regresa al ADN polimerasa y coloca las bases genéticas que reemplacen a esta porción. Así toda la molécula termina siendo ADN. Toda la molécula termina siendo ADN. Y por esta razón de que esta hebra es una hebra vieja, una hebra madre, ¿ya? Y esta sea una hebra nueva, ¿ya? Una hebra nueva, se dice que el ADN es semiconservativo. Semiconservativo, porque en la nueva molécula conserva una hebra madre y una hebra vieja. Acá también una hebra madre y una hebra nueva. ¿Sí? Entonces al sacar el primer se va esas bases nucleotídicas de ARN Ajá, sí. y se convierte todo en ADN. Ajá, sí. Lo elimina Ajá. y lo convierte todo en ADN. Ya esto. Entonces, ¿Ya? Sí. solo es en una hebra donde está el ARN, ¿no? Esa, No, el no. primer.
En las dos, En la- en las dos, Ay, en las dos. Pero, yo quiero mostrarte un videíto, ya, porque lo van a entender mejor. Porque hay una hebra que se llama la hebra adelantada y la otra es la hebra retrasada. Esta es la hebra adelantada, donde ves un solo primer, como tú me estás diciendo. Y avanza y polimeriza y solamente elimina un primer. ¿Ya? Pero tenemos otra hebra, que es la complementaria. A esa se le dice hebra retrasada. ¿Ya? Hebra retrasada. ¿Por qué? Porque avanza más lento. Avanza en pequeños fragmentos llamados fragmentos de Okazaki. Fragmentos de Okazaki. ¿Ya? En este caso, ¿ya? En este caso, de la hebra retrasada se producen pequeños fragmentos a lo largo de su síntesis, ¿ya? Pequeños fragmentos a lo largo de su polimerización. Tiene que generar pequeños fragmentos, ¿ya? O sea, un fragmento aquí, luego corta otro fragmento aquí, luego corta otro fragmento aquí, y así. Y como está haciéndolo así en pedazos, bueno, se retrasa más, ¿ya? Porque el ADN, chicos, solo crece en sentido 5', 3'. Solo en ese sentido. Ya, solo en ese sentido crece el ADN. Entonces, en este otro sentido, la polimerización siempre se va a dar en este 5', 3'. Ya, la polimerización. Ya, entonces, pero como él está en sentido contrario, va a comenzar va a hacerlo por fragmentos. Un fragmentito para, otro fragmentito para, otro fragmentito para, otro fragmentito para. Ya, así, de esta manera, va a ir hacia acá, ya, va a ir creciendo hacia acá, en ese sentido, 5', 3', ya, 5', 3', pero va a polimerizarse 5', 3', pero va a elongarse, va a crecer, finalmente, va a irse en este sentido. ¿Por qué? Mira, acá formó su primer, y los chiquitos así, acá formó su primer. Y luego agarra bien la enzima, la exonucleasa esta, y va a cortar esta porción. Chum, lo corta, lo elimina, corta, elimina, corta, elimina, corta, elimina. Y viene la otra enzima, la polimerasa, que va a rellenar esos huecos. Ya va a rellenar esos huecos. Lo rellena acá. Desaparece esto, lo rellena acá. Pero une. Rellena y une. Rellena y une. Ya. Rellena y une, rellena y une, rellena y une, rellena y une. Entonces la hebra va a comenzar a crecer. Pero no tan rápido como esta. Porque esta solo generó un primer y se fue. Esta va a tener que generar muchos primers. ¿Ya? Muchos pedacitos de primers. A estos fragmentitos se le llama fragmentos de Okazaki. ¿Ya? Fragmentos de Okazaki. ¿Todo bien? Entonces, cada fragmento de Okazaki tiene su propio primer. Sí. Cada fragmento de Okazaki tiene su propio primer. Solo en esa hebra de ahí. Solo en la hebra retrasada. No, Exacto. en la hebra retrasada. Ujú. Solo en la hebra retrasada. Yo les voy a mostrar acá un video para que más o menos tengan idea de qué es lo que pasa en lo que yo les estoy mostrando, ¿ya? Ya mis. A ver, espérate, voy a compartirlo con sonido. Ya. Que se polimeriza en sentido 5', 3', pero va creciendo en otro sentido, ¿no? Va creciendo en otro sentido. Esta es la cadena retrasada. Ya han visto que genera muchos primers y luego elonga, polimeriza. Hay varios Primers. fragmentos, por eso se demora más, ¿verdad? Sí, por eso se le llama lenta, retrasada, discontinua. Ujú.
Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que a partir de una hebra molde se sintetizó una hebra complementaria, siguiendo el principio de Watson y Crick de que una adenina siempre se une con una timina y una citosina con una guanina. ¿Sí? Consiguieron entender mejor, ¿no? Sí, Miss. Ya, muy bien. Entonces, esa es la replicación. Esa es la replicación. Ese es cómo el ADN se viene fotocopiando una y otra vez, una y otra vez. ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? ¿Y la transcripción? ¿Cómo se da? Bueno, acá la transcripción, ¿no? La transcripción es muy similar. Ya, la transcripción es muy similar. Eh, también necesita, ¿ya? También necesita que se abra, pues, el ADN para llevarse a cabo el proceso de la transcripción, ¿no? La transcripción es el proceso mediante el cual una célula copia a partir de su ADN un pedazo de información genética llamada ARN, ¿ya? ARN mensajero, ¿ya? Este ARN mensajero entonces es el encargado de transportar eh, la información genética que tiene el ADN, ¿ya? Entonces, a eso se le llama transcripción. El ADN se copia a ARN, cambiando algunas características, como que ya sea solamente una hebra, ¿ya? Una hebra. Además, nos reemplaza la timina por el uracilo, ¿ya? Timina por el uracilo. El crecimiento del ARN sigue siendo igual, 5', 3', ¿ya? Lo que significa que, bueno, que en el extremo 3' se van adicionando los nucleótidos, ¿no? De esta nueva cadena que está creciendo, ¿no? ¿Quién realiza este proceso? La RNA polimerasa, ¿sí? La RNA polimerasa realiza este proceso, ¿ya? Esta RNA polimerasa utiliza una hebra de ADN como molde, ¿ya? Está una hebra de ADN como molde, ¿ya? Para crear una copia complementaria de ARN, ¿sí? Entonces acá tenemos, miren, el ADN que se abre, ¿no? Se tiene que abrir, ¿no? Y viene la RNA polimerasa, ¿no?
Comienza por complementariedad entre ADN y ARN a colocar los nucleótidos, ¿ya? Por ejemplo, si acá es una A, si acá es una A, una T, acá es una A. Si acá es una A, acá es una U, no puede ser T, ¿no? No puede ser T porque cambiamos la timina por el uracilo, ¿sí? C, G, T, A, AU, GC, AU, ya acá GC. ¿Sí? Entonces, y luego ha generado, miren, su transcrito, su RNA transcrito. De manera todavía inmadura, ¿ya? Pero lo ha generado, ¿sí? Ya luego lo madura. ¿Cómo es madurarlo? ¿Cómo es un ARN mensajero inmaduro? Porque esta porción de ARN no tiene su Cap5 por acá y no tiene su cola poli A. No tiene. Ya, cuando tenga todo esto y elimine unas porciones internas, se le va a llamar ARN mensajero maduro, que es el que va a salir del núcleo. Ya, es el que va a salir del núcleo. ¿Sí? Y una vez que sale del núcleo, pues se va al ribosoma. Cuando el ARN mensajero maduro sale del núcleo y se va a buscar a su ribosoma para comenzar a sintetizar, ¿ya? Miss, o sea que la reina ya sale maduro a la traducción. El ARN sí, tiene que salir maduro, sí, sí, sale maduro. Ah. Sí, porque si no se lo digieren. Ah, ya. Sí. Bueno, se le dice maduro porque está haciendo un ARN más procesado, ¿no? Listo para ser traducido, ¿ya? Para que sea maduro como tal, necesita tener esta caperuza, Cap5, y su colita polía. Su colita polía. Además de haber eliminado ciertas porciones de ADN que no van a servir para generar la proteína. ¿Ya? El ARN está así y tiene porciones que se llaman exones y tiene porciones que se llaman intrones, que fueran como que son porciones que codifican o que no codifican nada. Codifican o que no codifican. Ya los intrones no codifican, pero los exones sí. O sea, los exones son los importantes. Entonces, cuando decimos que está maduro, completamente maduro, es porque la secuencia de ARN ya está lista para ser traducida. Y para estar lista para ser traducida tiene que tener su Cap5, su colita polía y haber eliminado los intrones de su interior. Solamente haberse quedado con exones. Listo para la traducción. ¿Sí? Entonces el ARN sale solamente con exones. Exones más tu caperuza y tu cola polía. Ah, ya, Miss. ¿Sí? Ya está bien. Ajá. A ese proceso de cortar y eliminar estas cosas, estos intrones, y solamente dejar los exones, pegarlos, se le llama splicing.
A este proceso se le llama splicing. Splicing. ¿Sí? Entonces ese proceso de splicing todavía se da en la transcripción. No, para madurar el ARN mensajero. La Ah, transcripción ya está Y hecha para acá. que, Para que madure tu ARN se lleva a cabo a través del splicing. ya, mis gracias. Sí, bueno, ya. Entonces, bueno, el ARN mensajero maduro sale y es el que inmediatamente va a buscar a su ribosoma, pues, ¿no? Pasa a los ribosomas y acá en los ribosomas, mira, acá llega. Acá en los ribosomas, ¿quién viene? El ARN de transferencia, que es el otro ARN que te dije. Y este ARN viene cargando su aminoácido. Este ARN, mira, tiene su anticodón, bases genéticas, CAU, que va a reconocer por complementariedad también a este otro RNA mensajero. ¿Ya? Entonces pasa por el medio el RNA mensajero maduro, ¿ya? El ARN de transferencia ubica esas porciones que son Las reconoce complementarias a él. con sus complementos Exacto, lo reconoce como complementos. Ujú. y se unen. Y se unen, exacto. Se une, pero lo reconoce, se une, pero lo que él va a hacer es va a dejar su aminoácido. Le va a dejar el aminoácido al ribosoma. Le deja el primero y luego viene otra secuencia y se une acá. Reconoce la otra porción. Este RNA de transferencia se va. Solo viene a dejar su aminoácido. Viene este otro, reconoce la porción y le deja el aminoácido al otro. Y se va. Y así sucesivamente. Ellas, exacto, así vienen solo de pasadita, reconocen y se van, dejan su aminoácido y así se va alargando la proteína. ¿Ya? Así se va alargando la proteína. Pero en el proceso de la traducción hay algo importante que tienen que saber. La traducción, ¿ya? Ya te he dicho que son codones, se llaman codones. 3 bases nitrogenadas producen un codón. 3 bases nitrogenadas es un codón, ¿ya? Y 3 bases nitrogenadas generan un codón, un aminoácido. Un codón, un aminoácido. Este es un codón, genera un aminoácido. Un codón, un aminoácido. Un codón, un aminoácido. Pero, ¿cómo es que esta fábrica sabe cuándo comienza la proteína y cuándo debe acabarse la proteína? ¿No? Para esto hay señales también de reconocimiento. Hay secuencias de reconocimiento. ¿Ya? Acá vemos, este es el código genético. ¿Ya? El código. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es una señal de reconocimiento de inicio de traducción? Esto, el AUG. Ese es el codón de reconocimiento. AUG. Ese es el inicio. Ese es el inicio. Cuando el ARN de transferencia encuentra este AUG, dice, acá comenzamos la proteína. Ahí le va a dejar el aminoácido. Y el primer aminoácido siempre va a ser metionina. ¿Ya? El primer aminoácido de las proteínas es metionina. Ese va a ser el aminoácido que va a dar el inicio a consecuencia de estas posiciones, de este codón. El codón es AUG. AUG genera metionina. ¿Sí? Pero, y de ahí a partir de ese ya va leyendo. Pero ¿cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba? Cuando dice alto.
Solo dice alto cuando encuentra a estos 3 codones de término. UAA, tengo que aprendérmelo, sí, apréndalo, pero como mnemotecnia de repente, ¿no? UAA, yo me acuerdo porque como el mono, ¿no? UAA, UAG y UGA, al revés. UAG y UGA, ¿ya? ¿Tiene que Son encontrarse con los 3 o con no, cualquiera de los? con cualquiera de ellos. Ah, Con cualquiera de ellos. Cuando se encuentra con cualquiera de ellos, acá, cuando llega y este RNA de transferencia encuentra esa posición, dice, oh, alto. Ya no lleva ningún aminoácido él. Ese RNA de transferencia ya no lleva ningún aminoácido, porque es el RNA de transferencia que dice alto también, ¿no? Alto. Y ahí, ¿qué pasa? Ahí viene una enzima y corta la proteína. ¡Plum! Se corta y se va. Generó el colágeno que necesitabas. Acá, mira. Miren acá. Esta es una secuencia de ARN. Tiene, acá comenzó con UGA, pero UGA es codón de inicio. No. Sería un codón de término. No. Pero puede ser leída así, 1, 2, 3, como así también. 1, 2, 3. O 1, 2, 3. pero Todas las no se formas. identifica con inicio, como inicio. Solo se va a identificar como inicio cuando estén las 3 letras juntas. A o G. Ah, ok, por eso, pero esos, UGA o eso no lo No, identifica. no se identifica como inicio. No, no se identifica. No lo identifica como inicio. Solo acá comienza, solo acá es el inicio para él. Esto puede ser más largo inclusive, pero dice, no, eso de ahí es restos que han quedado, pero no es mi proteína. Mi proteína comienza acá. Y aquí le pone la metionina. Aquí, cuando hablamos de proteínas y aminoácidos, ya no hablamos de extremo 5', 3', como hacemos en el ARN o en el ADN. Hablamos de extremo amino terminal y extremo carboxilo terminal. ¿Sí? Sí, está bien. Entonces, acá mira, el primer aminoácido es metionina, el segundo aminoácido AUC, este es el código genético, ¿no? AUC, ¿qué codifica AUC? Entonces te vas a leer esto, acá se lee, ¿ya? Acá está adenina, acá está la segunda letra, AUG, no, perdón, AUC, AUC, AUC genera ¿qué? Isoleucina, ¿ya? Isoleucina. AUC, isoleucina. Luego la siguiente es UCG. UCG. Serina. ¿Sí? Y luego la otra es UAA. UAA. Es un stop codo. Es un codón de parada. Es un alto. Por eso que ahí se acaba. Se acaba la proteína ahí. Se dice, ok, acá acabamos. ¿Sí? Ah, ya. Muy bien. Esto es traducción. El código genético es degenerado. Se le dice que el código genético es degenerado. Es único. Es universal. ¿Por qué? Porque casi todas las especies del planeta se rigen en base a este código. Hay algunas que salen. Una pregunta. ¿A qué se refiere con que más de un codón o triplete puede codificar el mismo aminoácido? Ya. Eso se dice que es por eso se dice que el código genético es degenerado. Degenerado, ¿por qué? Porque más de un codón puede generar el mismo aminoácido, mira. ¿Cómo se genera leucina? Mira cómo se genera leucina. Todas Ah, estas formas de eso sí. codones va a generar leucina. ¿Sí? A eso se Ah, le ya. llama degenerado. Universal porque este
En todo el universo prácticamente se usa ese mismo código, excepto algunas excepciones. Ya. Ya, mis gracias. Ahora sí quedó mucho más claro. Sí, mis muchas gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Tejido conectivo. Ya, muy bien. Expliquemos tejido conectivo. Vamos a cambiar. Tejido conectivo es la semana 4, esta semana. Mm, ya. A ver. Voy a compartir mi pantalla otra vez. Ya. Dentro de los tejidos animales, tenemos el tejido epitelial, que es un tejido para recubrir. Un tejido de recubrimiento. ¿Ya? Epitelio, recubre órganos. ¿Ya? Órganos. Tejido conectivo o conjuntivo, como su nombre lo dice, ¿no? Es un tejido especializado, ¿no? Que tiene abundante matriz extracelular y diferentes tipos de células, ¿ya? Que es un tejido que rellena, ¿ya? También llamado conjuntivo, ¿no? Que une, ¿ya? Conecta, ¿ya? Funciones, genera soporte, conexiones entre los tejidos, entre los órganos del cuerpo, ¿ya? Da la estructura, ¿ya? La estructura. ¿Ya? Da la estructura. Miren, todo eso es tejido conectivo, ¿ya? Lo que conecta, lo que da soporte, ¿ya? Todo lo que está fuera, ¿ya? Eso hace el tejido conectivo, ¿ya? Este tejido conectivo, ¿no? Bueno, se caracteriza por esta conexión y este soporte y ayuda a mantener la forma que tienen los tejidos y los órganos y los conecta entre ellos, ¿ya? Además, nos ayuda también a proteger algunos tipos de tejidos conectivos, protegen a órganos, por ejemplo, dañados, ¿ya? Tenemos diferentes tipos de tejidos conectivos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de células que forman parte del tejido conectivo, como las células propias del tejido conectivo y células conjuntivas libres, ¿ya? Dentro de estas tenemos, por ejemplo, a los células del mesénquima indiferenciado, que se van a diferenciar en condroblastos, adipocitos, ¿no? Osteoblastos, ¿no? Y también tenemos células que hacen parte de células, en este caso que estas se unen y en este caso que estas andan libres, ¿no? Como las células, por ejemplo, de la sangre, ¿no? Como las células de la sangre, ¿ya? Bastante matriz extracelular, ¿ya? Tiene fibras conjuntivas como fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares, que son las que unen varios tejidos, ¿no? Los órganos, ¿ya? Etcétera. Tenemos dentro de estos, ¿ya? Al tejido conectivo embrionario, por ejemplo, ¿ya? Tejido conectivo embrionario, ¿ya? Dentro de ese tejido conectivo embrionario, como su nombre lo dice, solo está en el embrión, es un tejido
que solamente se encuentra en el embrión. Ya tenemos al tejido mesenquimatoso, ya, que solo lo podemos encontrar en el embrión, ya. Contiene fibras, contiene muchas fibras diseminadas, ya, solo está en el embrión. Y tenemos al tejido conectivo mucoso, ya, que solo está en el cordón umbilical, ya. También conocido como la jalea o gelatina de Wharton, ya, gelatina de Wharton, ¿sí? En el cordón umbilical, ¿ya? Tenemos el tejido conectivo propiamente dicho, ¿ya? Lo que conecta los órganos, lo que conecta otros tejidos. Y dentro de esto, de acuerdo a la formación, tipo de fibras y orden de las fibras, es que se clasifica ese tejido conectivo propiamente dicho. ¿Ya? El tejido conectivo laxo, ¿ya? Constituido por fibras colágenas y elásticas muy finas, ¿ya? Y muchas células, numerosas células, ¿ya? Pero están separadas estas células por esta sustancia fundamental que ven acá. Por la sustancia fundamental, ¿ya? Y las fibras, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde lo podemos encontrar? En la dermis superficial. La dermis superficial, ¿ya? Por otro lado, tenemos el tejido conectivo denso, que puede ser irregular por las fibras colágenas, ¿ya? Que tiene de manera irregular, ¿no? O por las fibras colágenas de manera regular, mira, fácilmente, se reconoce fácilmente, ¿no? Irregular, irregular, ¿ya? ¿Dónde encontramos este tejido conectivo? Ya, irregular, por ejemplo, regular, por ejemplo, en los tendones, ¿ya? En los tendones podemos encontrar, ¿ya? Tendones, ¿ya? Y el otro, ¿dónde lo podemos encontrar? El tejido conectivo irregular lo podemos encontrar en la dermis profunda, ¿ya? Dermis profunda. Ahora, tenemos también el tejido conectivo elástico. Mira cómo es el elástico. En este caso, el elástico, claramente podemos ver que parece un resorte, pues, ¿no? Un elástico, ¿no? Un elástico, ¿ya? ¿Dónde podemos encontrar ese tipo de tejido? En las arterias, ¿ya? En las grandes arterias. Recordemos que las arterias necesitan tener buena cantidad de tejidos elásticos para poder soportar la gran presión que tiene y soportar pues a los golpes, ¿no? Resistente a los golpes, porque si se te rompe una arteria, básicamente tienes un par de minutitos nomás para llegar al hospital. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, Miss. Ya. Ahora, tenemos otro tejido conectivo también especializado que se llama tejido adiposo. Ya todo el mundo lo conoce, pues, ¿no? Ese tejido adiposo se clasifica en dos. Unilocular, ¿ya? Que tiene una gota de grasa bastante grande, ¿ya? El unilocular, ¿ya? Y multilocular, muchas gotitas de grasa, ¿ya? Muchas gotitas de grasa. Una célula que tiene muchas gotitas de grasa, multilocular, multilocular. Unilocular, una gota grande, mientras que multi tiene muchas gotitas de grasa, ¿ya? El unilocular
¿ya? Se caracteriza por ser un tejido adiposo blanco. Y el multi, un tejido adiposo pardo o marrón. ¿Ya? Todo este tejido adiposo, pues la función es una grasa, ¿no? La grasa sirve para darte resistencia, ¿no? Darte calor, una reserva energética, ¿no? Pero básicamente, ¿ya? Básicamente, la grasa blanca, ¿ya? Es una reserva de lípidos, ¿ya? Es una reserva de lípidos. ¿Dónde encontramos a la grasa blanca? En todo el cuerpo, debajo de la piel. Lo que nos engorda a nosotros es la grasa blanca, alrededor de nuestros órganos, ¿ya? Esta es la grasa blanca, ¿ya? Entonces, su función de la grasa blanca es una reserva de lípidos, ¿ya? Reserva. Mientras que la grasa parda, ¿ya? La grasa parda, ¿ya? La podemos encontrar, ¿en dónde? En los neonatos, en los bebés recién nacidos, ¿ya? En los bebés recién nacidos. Y también en los animales que invernan, como los osos, por ejemplo, ¿ya? Pero ya poco en los adultos, ¿ya? Poco en los adultos. Entonces solamente en bebés, ¿ya? Y en animalitos que invernan, ¿ya? Animalitos que invernan. ¿Por qué? ¿Cuál es su función en este caso? Producir calor, ¿ya? Producir calor para los bebés, porque ellos todavía cuando nacen no consiguen regular bien su temperatura, ¿ya? Entonces necesitan su grasita. Esa grasita les da calor, esa grasita parda les da calor, ¿ya? Calor. ¿Y por qué? ¿A qué se debe la coloración? ¿Por qué uno es blanco y por qué otro es marrón? Bueno, por la cantidad de mitocondrias. Este tiene bastante mitocondrias, ¿ya? Y por eso que de ahí la coloración, ¿ya? Otro tipo de tejido conectivo es el tejido cartilaginoso. Cuando hablamos de cartílago, ¿ya? El cartílago, bueno, es un tejido de sostén, pues, ¿no? Que nos permite darnos una consistencia rígida, darnos resistencia a nosotros, uniones entre hueso y hueso, tenemos cartílago, ya nos ayuda a protegernos. Las células especializadas de este tejido cartilaginoso son los condroblastos, ¿ya? Estos condroblastos, ¿ya? Son las células que se encargan de elaborar el cartílago. Estos condroblastos son células cartilaginosas jóvenes, ¿ya? Son células cartilaginosas jóvenes, ¿ya? Son las cartilaginosas jóvenes, ¿ya? Ahora, tenemos a los condrocitos, ¿ya? Los condrocitos, ¿sí? Los condrocitos son células cartilaginosas maduras, ¿ya? Maduras. Estas son células cartilaginosas maduras, ¿ya? Estos condrocitos, ¿ya? Se alojan en cavidades, están en unas lagunas. Aquí está el condrocito y se aloja en una laguna. A esta laguna se le conoce como condroplasto, con P de papá. Condroplasto, ¿ya? Acá hay unas lagunitas. Este es un condrocito y al costado hay unas lagunas, ¿ya? Esos son condroplasto, con P de papá. Esos condroplastos son las lagunas, ¿ya? Condroplastos o condroceles son lagunas. Ya, bueno, tenemos tres tipos de tejido cartilaginoso. Tejido cartilaginoso hialino, transparente, medio azulado, ¿ya? Es el más abundante, ¿ya? En fresco es translúcido, blanco, azulado, ¿ya? ¿Dónde lo encontramos? En la tráquea, ¿ya? Lo encontramos en los bronquios, laringe y cartílago de la nariz. Ahí encontramos bastante tejido cartilaginoso hialino. Tenemos el cartílago elástico, que está rico en fibras elásticas, obviamente, bastante fibras elásticas, ¿ya? Bastante fibras elásticas,
¿Ya? ¿Dónde lo podemos encontrar? Por ejemplo, en el pabellón de la oreja, ¿ya? En la epiglotis, ¿ya? Tú te has dado cuenta, tú tócate tu orejita, ¿se mueve o no se mueve? Se mueve, ¿no? La puedes doblar, ¿cierto? ¿Se rompe cuando le No, haces eso? No, no se rompe, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene bastantes fibras elásticas, ¿ya? Tiene bastantes fibras elásticas. Ahora, tenemos el tejido cartilaginoso fibroso, ¿ya? O fibrocartílago también, ¿ya? Que tiene bastante colágeno, bastantes fibras colágenas, ¿ya? Fibras colágenas. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos este cartilaginoso fibroso? Lo encontramos en los discos de las vértebras. Entre vértebra y vértebra, nuestras vértebras no chocan. Si nuestras vértebras chocaran, harían una fricción terrible y nos dolería mucho. Pero por lo general a nuestros abuelitos, a nuestras mamás, les van doliendo los huesos a medida que va pasando los años porque se va perdiendo ese tejido cartilaginoso, ¿no? Muchas veces se pierde, entonces hay una fricción y eso les duele mucho, les genera mucho dolor y dejan de caminar, ¿ya? Ya, ese es el tejido cartilaginoso. Tenemos otro tipo de tejido, también tejido óseo. El tejido óseo, el hueso, los huesos, ¿no? Se caracterizan, su unidad son el osteón, ¿ya? O sistema de Havers, ¿ya? Sistema de Havers. ¿Qué es esto? Esto, ¿no? Este sistema de Havers está constituido por un canal o conducto de Havers, ¿ya? Donde se tiene vasos sanguíneos, ¿ya? Vasos sanguíneos y nervios que están rodeados de unas laminillas óseas, ¿ya? En estas laminillas óseas podemos encontrar a los osteocitos, ¿ya? Podemos encontrar los osteocitos, que son los osteoblastos maduros, ¿ya? Acá tenemos células, diferentes tipos de células. Osteoblastos, con B, que son células que se ubican en la periferia del hueso, en la parte externa del hueso, y se encargan de sintetizar el material necesario para el hueso, colágeno, ¿sí? Como colágeno, ¿ya? Para el hueso. Y otras proteínas necesarias que el hueso tiene, ¿ya? Los osteoblastos son células jóvenes, ¿ya? Son células jóvenes. Tenemos también a los osteocitos, ¿ya? Los osteocitos, como te digo, ya son maduros. Y esos son los que están en las laminillas del sistema de Havers, ¿ya? Están alojados también en pequeñas cavidades, en pequeñas lagunitas, llamadas osteoplastos, con P de papá, al igual que el anterior. Osteoplastos son las lagunas, ¿ya? Las lagunitas. Ahí están alojados, ¿quién? Los osteocitos. Y además hay otras células llamadas osteoclastos, con C de casa. Este es osteoclastos, es una célula con varios núcleos. Y se encargan de la reabsorción del hueso. Ya, de la reabsorción del hueso. ¿Sí? Función de este tejido, pues, es rigidez, ¿no? Resistencia, ¿no? Sí, esa es la función, ¿ya? ¿Dónde podemos localizar ese tejido óseo? En los huesos compactos, pues, ¿no? En los huesos compactos. Ahí está. ¿Sí? Y por último tenemos al tejido sanguíneo, ¿no? Que es otro tejido conectivo, ¿no? Libre, células libres. Acá tenemos que la sangre está constituida, ¿no? Función de la sangre, pues transportar CO2, ¿no? Oxígeno y productos de desecho hacia el exterior, ¿no? El color rojo se debe a la hemoglobina, que está en los glóbulos rojos, ¿no? La sangre se puede dividir en dos partes, el plasma y las células que los contienen, ¿no? Plasma color amarillito y las células, los glóbulos blancos y plaquetas en el medio, si hacemos una centrifugación, y los glóbulos rojos van a quedar hacia abajo. Ya dentro de estos podemos diferenciar dentro de los glóbulos blancos, ¿no? Y plaquetas, ¿no? Podemos diferenciar, bueno, y los glóbulos rojos que son los eritrocitos, ¿no? Podemos diferenciar
las plaquetas, que son las encargadas del proceso de coagulación, ¿no? Plaquetas, ¿ya? Coagulación. Tenemos a los neutrófilos, que son los más abundantes, que son bilobulados, de 2 a 5 lóbulos pueden tener, ¿ya? Son los encargados de fagocitar y destruir microorganismos invasores, ¿ya? Tenemos a los eosinófilos, ¿ya? Eosinófilos o acidófilos, ¿ya? Eosinófilos o acidófilos porque se tiñen de sustancias básicas ácidas, ¿ya? Son bilobulados, ¿ya? Y también se encargan de fagocitar el complejo antígeno-anticuerpo, ¿ya? Tenemos a los basófilos, que son menos del 1%, y que también su nombre porque se pintan de colorantes básicos, ¿ya? Y tenemos a los, dentro de los agranulocitos, o sea, los que no tienen gránulos en la parte interna, estos tienen gránulos en la parte interna, por eso se le llaman granulocitos, granos en la parte interna, y estos son los agranulocitos, porque no tienen granos en la parte interna. Tenemos a los linfocitos, que son los anticuerpos, ¿ya? Tanto B como T. Tenemos a los monocitos, ¿ya? Que se encuentran en la sangre, ¿ya? Son macrófagos también, ¿ya? Y se encargan de fagocitar microorganismos o cosas invasoras. Y tenemos a las plaquetas, pues, ¿no? Las plaquetas, que también es granulocito, que ya les dije, coagulación. Bien, chicos, entonces eso es tejido conectivo, ¿sí? Muchísimas gracias. Creo que hasta ahí acabamos las preguntas del día de hoy. Espero que les haya quedado claro, espero haberlos ayudado y nos encontramos la próxima semana. Miss, es todo, gracias. Gracias, chicos. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Chao.